Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar algunos tips del dominio 3. Quiero comentar que esto es muy largo y voy a tratar de ser lo más breve posible, pero este dominio es un dominio muy largo, por lo que vamos a tratar un poquito. Empezaremos por tocar el tema del dominio 3, que es precisamente una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños, los adolescentes y actualmente también los jóvenes. Bien, este es un tema fundamental porque precisamente es como la columna vertebral. Les digo que es muy extenso y los documentos que nos maneja este dominio son pues el desarrollo del niño y el adolescente, los principios pedagógicos, los cuales abordamos la semana pasada. Vamos a hablar de un documento fundamental que se llama Expectativas, la enseñanza de Jere Brophy. Tenemos la integración educativa en el aula regular. Tenemos varios documentos de Frida Díaz Barriga y como estrategias de enseñanza, aprendizaje, educación situada. Tenemos los ambientes de aprendizaje. Tenemos cómo aprenden de Dorothy Cohen, cómo aprenden los niños. Tenemos el aula diversificada y vamos a tocar muy brevemente el tema de la evaluación. Bien, el primer documento que quiero comentar, y acuérdense que aquí vamos a hablar de tips, y es precisamente de la expectativa del profesor y su incidencia en el contexto institucional. Este libro es una investigación que se hizo en varias escuelas de nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, y nos arroja algunos resultados muy interesantes y precisamente nos habla de que los profesores calificados como muy efectivos son percibidos por sus compañeros y estudiantes que tienen una capacidad de iniciativa, objetivos no arbitrarios, que son muy inteligentes, que son muy disponibles. Fíjense, tienen mucha disponibilidad para prestar apoyo. Aquí está la clave de las expectativas. Son extravertidos y emocionalmente estables. Todo esto fue un estudio que se ha venido haciendo precisamente, y aquí, ¿cuál es el tip? Ustedes tienen que tener muy claro que en todas las preguntas del examen que les hablen respecto a las diferentes características de los alumnos, yo tengo que irme al interés superior de la niñez por cariño a mi profesión. Cuando yo tengo buenas expectativas, nuestro alumno se da cuenta, y esto es lo que dice este estudio, los niños se dan cuenta de que el maestro se dirige a ellos de cierta forma. Por ejemplo, si son de alguna raza, si es el niño güerito, hay ciertas características que el maestro hace que tome diferentes actitudes con diferentes alumnos. Tenemos que evitar esto, y en las preguntas del examen, todo lo que se refiere a los alumnos, acuérdense que el enfoque es aprecio la dignidad humana, aprecio a que todos puedan lograrlo. Dice este documento, dentro de los resultados que encontraron, que esa forma en la que el maestro se dirige al alumno de acuerdo a sus expectativas, ellos logran influir en el rendimiento de los últimos. Esto es que si tengo un alumno que es de un ritmo de aprendizaje lento y yo todavía lo veo así como, ay, pobre, no va a entender jamás, eso va a causar en el niño que su rendimiento sea muy malo. Mientras que si yo a los alumnos los veo con ¿se acuerdan lo que hablábamos de la retroalimentación? Que ahorita lo voy a retomar. Cuando yo soy capaz de generar una expectativa en el prójimo, puedo ayudarlo a mejorar. Mucha gente, tenemos por ahí el video de Alex Rovira, se los recomiendo, que se llama La mirada apreciativa, que nos habla precisamente de lo importante de cómo es que tú veas a tus semejantes, a tus alumnos en este caso. Si tú lo ves, un humano es lo que es, pero si tú eres capaz de mirarlo como puede llegar a ser, él podrá llegar a ser justamente eso. Entonces, aquí es muy importante, independientemente de las características del contexto. Yo ponía el ejemplo de una alumna que me decía, ay maestra,
¿y yo para qué aprendo álgebra si saliendo de aquí voy a ir a echar tortillas? Sí, pero eso no por eso yo voy a disminuir el esfuerzo que tengo porque todos los alumnos aprendan y de eso se trata este experimento. Los niños se dan cuenta perfectamente bien que su maestro no cree en ellos y por lo tanto ya no le echan ganas, mientras que cuando hay una expectativa positiva por parte del docente, el alumno aprende a que tiene que poner un esfuerzo y por lo tanto hay un resultado inminente, una relación directamente proporcional entre las expectativas del docente con el resultado de los aprendizajes. Y acuérdense que la escuela se trata del logro de los aprendizajes. Del mismo tono, más o menos, es el artículo de Jere Brophy de la enseñanza que nos habla. Este artículo es muy bonito y es muy amplio, pero realmente nos habla aquí, la bibliografía nos pide 3 temas fundamentales. El primero se refiere a la enseñanza. Nos dice que un ambiente de apoyo en el salón de clases es importantísimo para los estudiantes. Ellos aprenden mejor en comunidades de aprendizaje cohesivas y de apoyo. También lo va a mencionar Dorothy Cohen. Un ambiente de aprendizaje eficaz se distingue por una ética de solidaridad. Oigan, maestros, ética de solidaridad, donde hay solidaridad, apoyo entre el maestro y alumno, entre el alumno y aunque este artículo no lo dice un libro de Silvia Schmelkes, acuérdense, a las escuelas efectivas, donde hacia un aprendizaje, perdón. Este libro nos menciona que también es muy importante la relación alumno consigo mismo. ¿Cómo está nuestro alumno? Y eso es determinante para que haya buenos logros de aprendizaje. Acuérdense, no se pierdan de vista. No es solo una versión romántica de la educación, sino se trata del logro de los aprendizajes y de la mejora continua en la escuela. Por supuesto, nos forma como seres humanos. Nos habla un segundo momento de las oportunidades para aprender y nos dice que los niños aprenden mejor si la mayoría del tiempo disponible lo dedican a cosas del aprendizaje. ¿A qué se refiere aquí? A que a veces los maestros se llevan mucho tiempo tratando de poner orden en el salón y esto es una pérdida de tiempo. Nos sugiere que hay que tener técnicas de organización con los alumnos y precisamente por eso lo retoma la bibliografía, porque de eso se trata, precisamente de que el maestro ocupe técnicas de organización que le permitan no tener que estar perdiendo tiempo dentro de la clase. Esto es lo que nos dice Jere Brophy. Las oportunidades reales del aprendizaje dependen de la cantidad de tiempo aprovechado en las lecciones. Así que esta es la segunda sugerencia. Y la tercera que retoma la bibliografía es la construcción de un soporte al compromiso de los estudiantes. Y esto lo vamos a retomar con todos los autores. Tenemos que generar que el alumno, que el estudiante, que la niña, el niño, el joven y el adolescente deseen aprender y ese compromiso solamente se va a hacer si el maestro les da asistencia necesaria, motivación para que el alumno cuando llegue a su escuela sea porque realmente tenga ganas de aprender. Sin eso es muy difícil que se logren los aprendizajes. ¿Para qué nos sirve? Para que yo conteste mi examen. Esto es fundamental. El tercer libro que nos menciona nos menciona muchos, pero aquí vamos a tomar como que lo más importante porque todo gira alrededor de lo mismo y es lo que yo quiero que ustedes tengan muy claro. La integración educativa en el aula regular de Ismael García Cedillo nos habla de 4 principios de la integración. Ojo, es un libro muy grande de más de 200 páginas que tiene muchos temas, muchos ejemplos, pero acuérdense que aquí estamos tratando los tips. Lo más importante de este libro son los principios de la integración. ¿De quiénes? De los niños con necesidades educativas especiales, que él los retoma con mucha fuerza la nueva escuela mexicana. Acuérdense con el principio filosófico de la inclusión, donde dice que yo debo considerar todas las necesidades de mis alumnos, sus estilos de aprendizaje, sus características para que ellos puedan aprender. Por lo tanto, estos principios de la integración son
La normalización, o sea que nuestros alumnos se merecen tener una buena calidad de vida, disfrutar de los derechos humanos y tener una oportunidad de desarrollar sus capacidades igual que el resto de los estudiantes en las escuelas. El segundo es la integración, que los niños merecen tener el acceso al mismo tipo de experiencias que el resto de la comunidad. El de sectorización, que nos habla de que todos los niños pueden ser educados y pueden recibir servicios cerca del lugar donde viven. Este tema es importante porque se acuerdan que educación especial estaba en lugares urbanos, entonces para los padres de familia que viven en comunidades era muy difícil llevar a los niños a un centro. Por lo tanto, en este principio de sectorización se retoma que sean los especialistas quienes vayan a las escuelas a ayudar a los docentes que tienen a niños con necesidades educativas especiales. Y el cuarto se refiere a la individualización de la enseñanza. Ojo, tip fundamental, porque este lo vamos a tomar todos los documentos. Hay que basarnos en las necesidades de los alumnos de manera individual. Yo sé que suena difícil, es cierto, pero así está la normatividad y así tenemos que contestar nuestro examen. Donde nos pregunten algo, yo hago una planeación diversificada. Ahorita lo vamos a retomar con el libro de Tomlinson. Bien, entonces, este libro fue el que mencionó primero la palabra de adecuaciones curriculares, que ahora ha cambiado un poquito el término, pero se refiere a lo mismo. Quisiera retomar aquí, aprovechando el escenario, una cierta concientización que nos hace este libro de Ismael García Cedillo, que es el reporte Warnock. Salió en Gran Bretaña en 1978. Y acuérdense que ese reporte nos habla de la necesidad de integrar a los niños con alguna necesidad educativa especial. Y ese reporte dice a la letra: en lo sucesivo, ningún niño debe ser considerado ineducable. La educación es un bien al que todos tienen derecho. Muy importante, porque los maestros en México decían, es que nosotros no podemos, y ni siquiera por mala onda, de verdad no tenemos la capacidad para atender a niños que a veces no sabemos cómo atender, sí, pero los fines de la educación nos dicen que aquí el asunto es aumentar el conocimiento que los niños tienen del mundo en el que vive. Y segundo, proporcionarle toda la independencia y autosuficiencia de que sea capaz, enseñándole lo necesario para que encuentre trabajo en su vida. ¿Por qué? Acuérdense que para algunos de esos niños los obstáculos son tan enormes que la distancia que recorrerán no será muy larga. Maestros, tenemos muchos alumnos que ni siquiera van a llegar a la edad adulta. Entonces, ¿qué es lo que pretende la integración? Que se adecuen a la vida dentro de la escuela, que vayan, que socialicen. No queremos que sean niños de excelencia académica, no lo van a lograr. Aquí se trata de ser humanos y permitir que sean capaces de socializar con sus compañeros. Entonces, este enfoque es fundamental porque es parte de lo que incluye la nueva escuela mexicana: la inclusión, la consideración, el cariño, un enfoque basado en derechos humanos. En eso se basa. Acuérdense que estamos en un enfoque humanista basado en derechos humanos. Bien, esto es lo que se refiere a precisamente adecuaciones curriculares con Ismael García Cedillo. Pero ahora vamos a tocar un tema fundamental de Frida Díaz Barriga. De ella tenemos 3 documentos fundamentales. La bibliografía nos pide hablar del libro de estrategias de enseñanza para un aprendizaje significativo. Nos habla, ojo maestros, en el capítulo 5 nos habla de las estrategias de enseñanza. ¿De qué se trata esto? Tip. Si quieren tomar una foto a la pantalla, adelante. Tenemos que ella nos divide las estrategias en preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. Esto se da en el episodio de enseñanza-aprendizaje.
Ella nos dice que estas estrategias se van a dividir y todo el capítulo nos habla de esto, pero les voy a sintetizar de qué se trata ese capítulo, de esto que están viendo ahí enfrente. Nos habla de esas estrategias y las va describiendo una por una. ¿De qué son los objetivos? ¿Cómo se ocupa la estrategia de resúmenes, organizadores previos, ilustraciones, organizadores gráficos, analogías, preguntas intercaladas, señalizaciones, mapas y redes conceptuales y organizadores textuales? Estas son estrategias de enseñanza vistas desde el enfoque constructivista. El capítulo 2 de este libro nos trata todo lo referente al constructivismo. Acuérdense que estamos bajo este paradigma. Y allí nos va a retomar a todos los autores, a Vygotsky, a Ausubel, a Piaget, nos va a retomar a Brunner, a todos los autores que intervinieron. Y ella retoma este enfoque y nos presenta estas estrategias de enseñanza que son tema de un podcast completo porque es un capítulo muy largo. Pero bueno, estas son las estrategias que nosotros debemos conocer para enseñar. Sin embargo, nos pide también en el capítulo 6 la estrategia de aprendizaje. Se llama aprender a aprender. Es en lo que está basada toda la reforma que nosotros tenemos que generar en el niño, en el joven, la capacidad de aprender a aprender. Es todo un tratado y aquí el tip sería que en este capítulo Frida Díaz Barriga nos habla de cómo el maestro va a generar con su modelaje, con su manera de enseñar. Desde que el niño es pequeño, tal vez empieza a generar que el alumno vaya creando una disciplina para que él mismo aprenda a aprender. Esto quiere decir que el niño va a ir autorregulando su aprendizaje conforme va avanzando en su edad. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños, nosotros les vamos enseñando en un texto, por ejemplo, les vamos enseñando cuáles son las ideas principales y al principio a lo mejor utilizamos un dictado o en conjunto con ellos hacemos estrategias para que ellos vean cómo pueden ir adquiriendo sus aprendizajes. Allí vienen varios ejemplos y nos da algunas características muy específicas. ¿Qué tienen que saber de qué se trata este capítulo? De cómo yo como docente, y vuelve a retomar a la teoría de Vygotsky, que nos habla sobre la zona del desarrollo próximo. Ya lo mencioné el podcast pasado, lo vuelvo a mencionar. Es esa brecha que el alumno tiene de lo que conoce a lo que puede conocer con la ayuda del experto. Ese es el papel del docente, que el maestro le enseñe algunas estrategias. Un alumno que ha llevado una buena estrategia de aprendizaje cuando llegue a la secundaria va a ser capaz de tomar apuntes sin necesidad de que el maestro le dicte. Cuando era chiquito, el maestro le dictaba, le ayudaba, le enseñaba las partes principales y con su modelaje, al salir de la primaria, el niño es capaz de detectar las ideas más importantes en un texto y con esto puede realizar una estrategia de aprendizaje. Ellos se dan cuenta de cómo aprenden. Voy a poner un ejemplo. Tenemos alumnos en la secundaria ya que nos dicen, yo no tomo apuntes, yo pongo atención en la clase y seguro a la hora del examen lo voy a pasar. Eso es una estrategia de aprendizaje. Él sabe que a él le funciona eso, pero otros no. Tengo alumnos que se la pasan todas las clases haciendo sus apuntes y al final a lo mejor hacen un cuadro sinóptico, revisan. Eso es otra estrategia de aprendizaje. ¿Quién las va a lograr? El maestro, con su modelaje. Les va a ir enseñando. A ver, vamos a resolver un problema. Al principio el niño a lo mejor no detecta qué operación tiene que hacer al resolver un problema, pero con la ayuda del docente va a entender cuando le piden una suma, una resta, una multiplicación, una división. De eso se trata este capítulo. Si a alguien le interesa, tenemos este capítulo en uno de los podcasts, los invito al canal de YouTube, ya está, se llama Aprender a Aprender y ahí está desglosado todo el capítulo 6 de Frida Díaz Barriga
Para quien quiera se interese ir a verlo, con mucho gusto lo puede ir a observar. Ahí agradeceremos si nos dejan un me gusta, por favor. Y por último, ella misma nos habla de la educación situada, que tiene todo que ver con los aprendizajes significativos. ¿Por qué? Porque todos los textos que vamos a ver, maestros, nos hablan de que las estrategias de aprendizaje tienen que ser coherentes con lo que vive el niño en su contexto. Yo aquí siempre les pongo el ejemplo, ya lo había visto antes en otro podcast, pero les recuerdo, si yo voy a la tienda y compro 4 lápices y la persona me cobra 8 pesos, en mi mente yo pienso, cada lápiz me lo dieron a 2 pesos. Eso es parte de mi vida cotidiana, eso es educación situada, porque eso es lo que yo vivo día con día. Sin embargo, si llega el maestro de matemáticas a mi clase y me dice 4x es igual a 8, está muy bien, pero pues 4x es igual a 8 es una ecuación que pues la mayoría de los niños resuelve, pero habrá quien no. Y lo único que está diciendo es que 4 lápices costaron 8 pesos. Es exactamente lo mismo. ¿En qué consiste la diferencia? En que la educación situada tiene que ver que todo lo que el niño ve en la clase tiene que aplicarlo a su contexto y su planificación tiene que estar basada por eso en esa coherencia entre lo que ve el niño dentro de la clase con lo que practica allá afuera. Por eso los problemas que se realicen en la clase tienen que ser dirigidos al contexto específico del alumno. Si yo le estoy enseñando una carta, tengo que enseñarle que esa carta le va a servir para algo, lo que les decía yo en la clase pasada. Si hablo del 10 de mayo, por ejemplo, si yo estoy enseñando la carta, puedo ocupar la fecha. Vamos a escribir una carta a mamá o vamos a escribir una carta a papá el Día del Padre. Vamos a utilizar lo que el niño vive en su contexto para hacerlo significativo y de esto se trata la educación situada. También hay un podcast de la educación situada, si alguien quiere ir a verlo, están disponibles para que ustedes los puedan observar. ¿Qué otro tip? El otro libro del que, bueno, son muchos, pero vamos a hablar del de Jacqueline Duarte, que también está en otro podcast, si quieren ir a verlo. Este libro nos habla de los ambientes de aprendizaje, muy importante. Jacqueline Duarte nos menciona de lo que es un ambiente educativo, cómo se instaura en las dinámicas que se dan dentro de la escuela. Esto que viven los niños involucran acciones, experiencias, vivencias, participantes, actitudes. ¿Qué es lo que nos habla? Que hay condiciones materiales y socioafectivas múltiples que permiten al alumno generar aprendizajes. Fíjense bien, cuando un alumno tiene problemas socioafectivos, emocionales, el niño no me va a poner atención en clase. Y por eso aquí estamos hablando de lograr aprendizajes. Eso no va a ser posible si yo no detecto que el niño tiene algún problema. Y nos habla este libro de 4 principios que son muy largos, no los voy a detallar aquí, también está en otro podcast, pueden ir a observarlo, pero esos principios todos van a redundar en que tenemos que trabajar, como dice el resto de los documentos, trabajo colaborativo, la toma de decisiones conjuntas, el planear el trabajo en conjunto y sobre todo considerar lo importante que es la relación entre la escuela y la comunidad. Ese es el énfasis de este libro. ¿Cuál es la relación entre la escuela y la comunidad y cómo afecta dentro de los aprendizajes y el desarrollo escolar? Nos hace una comparación de lo que era la didáctica tradicional con lo que es la escuela activa y precisamente por eso es importante que nosotros le echemos una ojeada a este documento que es la escuela tradición, que es los ambientes de aprendizaje. Acuérdense que lo retoma el principio pedagógico 1.3, generar ambientes de aprendizaje. Pregunta de examen, maestros. En 4 posibles situaciones donde se da un ambiente de aprendizaje propicio que permita la integración, la inclusión, las características de los alumnos, que se incluya a todos, sin importar etnias, sin importar religiones, sin importar razas, etcétera. ¿Cómo? Esos 4 principios son fundamentales. Vayan a ver esos 4 principios, están en el podcast y eso es lo que nosotros tenemos que conocer de este libro.
En el libro de Dorothy Cohen, ¿Cómo aprenden los niños?, se refiere, pues fíjense, Dorothy estaba escribiendo en 1997 y ella ya hablaba de la importancia de que los docentes, ojo, tenemos que tener grupos heterogéneos. ¿Por qué? Porque esa diversidad, palabra clave, va a permitir que los niños crezcan en esa interrelación. Por ejemplo, el apoyo que se da de mayores a menores van a formar una identidad en los alumnos como con los hermanos. Exactamente eso es lo que nos dice este libro, que esa convivencia que se da en esa interrelación, esa interacción significativa que se da entre los niños, va a permitir que los niños busquen estrategias para poder resolver los problemas propios de la convivencia que se da en cualquier grupo social. La diferencia es que nosotros en casa protegemos a los niños y en la escuela no estamos para protegerlos. Entonces el niño tiene que buscar la habilidad para poder resolver los problemas que se le presentan de la convivencia. Este libro nos va a mencionar que de 6 a 7 años los niños solo quieren derechos y no quieren afrontar los desafíos. Y con mucha pena tengo que decir, porque lo tengo que decir, mi hermano lo dice, de hecho yo se lo robé a él, que nosotros somos la única generación que fuimos maltratados por nuestros padres, porque así era la educación antes, no es que fueran malos, así nos educaban. Y ahora somos maltratados por nuestros hijos, porque en toda esta ola de derechos humanos, pues ya no queremos ni tocar. Sin embargo, ojo, padres, maestros, tenemos que aprender. Tenemos que enseñarles a afrontar sus desafíos, porque si no se lo enseñamos en casa, lo van a ir a aprender a la escuela. Y de todos modos, es bueno que ellos aprendan a enfrentar sus desafíos. Esto lo decía Dorothy en 1997. Yo creo que si viniera 2021 se regresa corriendo a sus años, ¿no? Pero bien, nos dice que los niños de 8 a 11 años tienen mucha resistencia al fracaso, se resisten a aceptar la autoridad y empiezan, ojo maestros, como a los 11 años, esta camaradería. Y esto es importante. ¿Para qué? Para que nosotros en el examen hablemos de esa solidaridad que se puede dar. En uno de los casos que nos pregunten, por ejemplo, de cuál sería la aplicación ética de un acto ante los niños que se sienten camaradas y que ya creen que todo lo pueden, que se da precisamente en este periodo y que continúa durante toda la adolescencia. Entonces, nos dice la importancia de afrontar los desafíos, superarlos, nos habla de la importancia del sentido de pertenencia. Y aunque no me quisiera alargar mucho, pero esto es fundamental, acuérdense de la pirámide de Maslow. Maslow nos dice que los seres humanos vamos por la vida buscando pertenecer. Cuando los niños son chiquitos, normalmente no tienen problema porque son niños, hijos de familia y normalmente son queridos. Hay excepciones, ¿de acuerdo? Pero hay pertenencia a casa. Sin embargo, cuando llegan a la etapa de la adolescencia, empiezan a irse donde creen que ellos pertenecen, el grupo de amigos, y entonces ya no nos hacen caso a los papás. Pero no es solamente en esta etapa, conforme van creciendo van a encontrar a un novio, a una novia y ahora sienten que ellos pertenecen a ese lugar. Bueno, tenemos adultos que pasan de un matrimonio a otro precisamente porque van buscando ese sentido de pertenencia. ¿Por qué lo estoy diciendo? El maestro tiene que hacer que el niño sienta que pertenece a su grupo. Por eso la importancia de la retroalimentación que trataba en el podcast de evaluación. Nosotros, si logramos que el niño siente que pertenece a mi grupo, que pertenece a mí, voy a conseguir mucho mejores resultados en mis aprendizajes. Por eso lo estamos viendo, porque estamos hablando de aprendizajes de los niños. Carol Ann Tomlinson nos hablaba del aula diversificada. Otra vez la palabra diversidad. Y quiero retomar esta frase que menciona al inicio de la lectura de este libro, porque nos dice que un profesor realmente bueno es aquel que sabe que un estudiante puede enseñar y que un profesor puede aprender. Fíjense el cambio de mentalidad entre un maestro tradicional a lo que está diciendo Carol Ann en este documento.
se integran literalmente en el ambiente de la clase, tomando asiento entre el montón de pupitres, demostrando así que disfruta en el papel de quienes con sus mentes, cual esponjas, están listos para absorber. Puede apreciar que lo que uno piensa y dice es más importante que cómo rellena los huecos en blanco. Otra vez, maestros, lo que decíamos de expectativas, lo que decía Jared Brophy, mi actitud como docente tiene todo que ver con el logro de los aprendizajes. Si mi actitud no tiene esa característica de empatía con mis alumnos, va a ser difícil que se dé el logro de los aprendizajes. Esto lo decía una de las alumnas y Carol Ann lo retoma porque es fundamental. Krista era una alumna de 18 años y eso es lo que pensaba, de quienes consideraba que eran buenos maestros. Y ella nos va a hablar del triángulo del aprendizaje y nos dice que la maestría en la enseñanza va a depender de que en un todo, que en este caso lo representa con un triángulo, el profesor, los estudiantes y el contenido forman un triángulo didáctico fundamental porque el maestro tiene que dar un contenido, sí, pero no puede perder de vista a lo que son los estudiantes, cuáles son su papel. Y nos vuelve a retomar lo que se trata, la diversidad. Nosotros tenemos que hacer una planeación de manera que yo considere todas las características que pueda haber en mis aulas. Puede ser de estilos de aprendizaje, ritmos, tengo que planear considerando a los que van más despacito en ritmo, los que son muy rápidos. Tengo que considerar a los que a lo mejor son niños excepcionales porque son muy inteligentes. ¿Qué estrategias voy a utilizar para que esto se dé y con eso lograr que los alumnos aprendan los contenidos? Lo mismo, si no soy capaz de tomar en cuenta esas características, jamás habrá un logro de aprendizajes. Entonces, esto es lo que nos habla el aula diversificada. Y por último, en este contexto, en este dominio, vamos a hablar de la evaluación con enfoque formativo. Esto que es muy importante, estamos hablando de tips. Tenemos el 1.7 de los principios pedagógicos, ¿se acuerdan? Nos hablaba de la evaluación. Este principio nos dice que en un primer momento la evaluación es diagnóstica, formativa, sumativa. No voy a entrar en detalles porque este solito es tema de un podcast y está. Acuérdense que se los acabo de enviar en la semana, todo sobre evaluación y los 5 cuadernillos que nos emite la Secretaría de Educación Pública. El único que no tomamos fue el cuadernillo 3. ¿Por qué? Porque ese se remitiría al plan de estudios, nos habla de muchas cosas, muchas, es muy extenso. Vayan y obsérvenlo, pero no nos lo pide para el examen. Para el examen nos pide el cuadernillo 4. Nos dice que en un primer momento la evaluación es diagnóstica, formativa y sumativa. Que en un segundo momento tenemos la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Y luego nos pide que observemos en el cuadernillo 4 cuáles son las estrategias, los instrumentos para la evaluación formativa. Y por último, en algunos nos lo solicita, en otras no, las guías, pero nos habla del cuadernillo 5, ya que ahí es donde aterriza este enfoque formativo, al hablar de la comunicación de los logros de aprendizaje, la retroalimentación con los alumnos, el trabajo con los padres de familia. Acuérdense que lo vamos a ver en el dominio 4, pero esto es fundamental, todo tiene que ver ahora. Lo dice la Ley General de Educación, lo dice el artículo 3, todo es una correlación de voluntades para que las escuelas puedan llegar a la mejora continua y al logro de los aprendizajes. Entonces, tips maestros, acuérdense, las expectativas del maestro deben ser muy altas, las actitudes que tengamos con los niños, la consideración de que estamos tratando con seres humanos, no perder de vista cuáles son las características de los niños de acuerdo a su edad, de acuerdo con su proceso madurativo. Esto es lo que tenemos que estudiar para poder contestar en el examen los casos que nos van a presentar. Todo maestro se ha enfocado siempre al interés superior de la niñez y a la
al logro de la equidad y la excelencia y la mejora continua. Así nos lo dice la nueva escuela mexicana. Nadie atrás, nadie afuera, y con esto voy a dar por terminado. Yo espero que haya sido de utilidad. Por favor, no dejen de revisar los documentos. Acuérdense que en la bibliografía dice claramente cuáles son las páginas que debemos estudiar, no son todas, y con mucho gusto iremos formando nuevos contenidos que espero que sean de utilidad para todos ustedes en este proceso para la evaluación. Por el día de hoy me despido. Les recuerdo, mi nombre es Minerva Soberanes Cruz. Bienvenidos a quienes se integran a estos podcasts, a este canal. Me da mucho gusto darles la bienvenida y ya saben que pueden dejarnos un comentario, pueden dejarnos un me gusta, si algo quieren más de información o de saber, con muchísimo gusto háganoslo saber y lo tomaremos en cuenta. Les mando un abrazo, cuídense mucho, no bajen la guardia y nos saludamos en una próxima cápsula. Hasta luego.